Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros en este día. Pues bueno, amados, quería hoy compartir un poco una pequeña reflexión, un breve pensamiento que vino esta mañana a mi mente orando y pensando acerca de la importancia que tienen los oficios de oración dentro de la Iglesia, los tiempos de oración que la Iglesia ha guardado, ha observado desde el principio. Y esto es parte de la vida de oración de la Iglesia cristiana. Y en nuestro caso, como anglicanos, la vida de oración, el ritmo de oración diario que tiene la Iglesia, que tiene cada cristiano como parte del cuerpo de Cristo, como sacerdocio santo que somos y como casa de Dios, es algo vital, no solo para nuestra propia vida espiritual, sino para la vida en general de la Iglesia y para el bien del mundo al que predicamos y anunciamos a Cristo. Entonces, como muchos conocemos, algunos no, pero muchos sí conocemos, la Iglesia desde el principio ha guardado y ha conservado un ritmo diario de oración. Esto proviene claramente de la herencia judía, ¿no? La Iglesia, recordemos, es heredera de toda la liturgia, la adoración y la oración de Israel. Por supuesto, de forma directa, como se practicaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Pero todo esto viene de una evidente herencia desde el principio en el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos en las Escrituras, ya en el principio el Señor le manda a Moisés en el Éxodo, cuando se edifica el tabernáculo, que se ofrezca el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Y estos dos sacrificios, que en cierta manera eran el inicio del día y el cierre del día, pues daban un ritmo a la vida de Israel, porque ese sacrificio matutino y vespertino eran momentos en los que el pueblo se reunían alrededor del tabernáculo, en adoración y en oración, y era una forma de santificar el tiempo y el día para el Señor. Esta práctica continuó en el tabernáculo, luego, por supuesto, en el templo, pero con la destrucción del templo, los judíos exiliados no renunciaron nunca a estos tiempos que Dios había establecido como momentos especiales para santificar, como digo, el día. ¿Cómo se santificaba ese tiempo? A través de la adoración, a través del sacrificio, del ofrecer ese sacrificio a Dios, y esto está íntimamente ligado a la oración del pueblo. Por supuesto, el sacerdocio estaba allí trabajando en ofrecer el sacrificio y el pueblo estaba orando. Esto es lo que claramente se ve. Todo el pueblo está involucrado en un servicio, en una alabanza, en un sacrificio de alabanza y de acción de gracias a Dios en esos momentos. Luego vemos ya en la vida de Daniel, por ejemplo, ¿no? No hay templo porque están en el exilio, pero es allí donde surge la sinagoga, es allí donde el pueblo judío se ve sin templo, se ve sin sacrificio cruento, se ve sin poder ejercer el sacrificio, pero en ese momento el mismo pueblo de Israel no abandona estos tiempos de consagración a Dios. Y esos tiempos del sacrificio matutino y vespertino se transforman en tiempos especiales de oración y de adoración y se ofrecen a Dios como un sacrificio de alabanza. Por eso vemos a Daniel orar igualmente en 3 momentos diferentes del día. 2 de ellos comprenden este sacrificio de la mañana y el sacrificio vespertino, y un tiempo a mediodía. Entonces, la liturgia judía, la adoración y la oración judía
tenía un ritmo a lo largo del día, un ritmo que iba respetando unos tiempos, santificando el día para el Señor. Así es como llegamos luego, pues ya en el tiempo del segundo templo, que se ha restaurado otra vez el sacrificio, se ha restaurado otra vez el templo, y llegamos al tiempo del Señor Jesús y los apóstoles. Y ya en la vida de los apóstoles ya se ve, bueno, en la vida, en la época de Jesús, ya se ve claramente, una vez más, ligada la oración al sacrificio, a la liturgia del templo y a estos oficios o momentos concretos de oración y de acción de gracias del pueblo. Esto se ve ya al principio, cuando en el Evangelio de Lucas vemos al padre de San Juan Bautista, ¿no? Cuando él recibe esa visitación del ángel, vemos, vemos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo Zacarías? Nosotros podemos leer aquí en el Evangelio de Lucas, ¿no? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, ¿no? Nos dice que en días de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Este testimonio es muy valioso porque esto nos muestra justamente a Zacarías como un sacerdote oficiando en el templo, de acuerdo al ciclo que les iba tocando, y a él le había tocado ofrecer el incienso, ¿no? Y justamente el ofrecer el incienso es lo que se hacía en el momento del sacrificio de la mañana o el sacrificio de la tarde, ¿no? Entonces era parte de lo que se ofrecía en ese momento. Y cuando se ejecutaba esta ofrenda, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces vemos cómo en la liturgia del pueblo de Israel, alrededor del templo, en el templo, se está celebrando estos oficios, oficios diarios que llevan al pueblo constantemente todos los días a la presencia de Dios, adorar a Dios, estar allí en comunidad, y vemos claramente cómo el pueblo se mantiene en ese ritmo de oración, ofreciendo a Dios ese sacrificio de alabanza. Luego los apóstoles no se separan de esto. El Señor Jesús, como un judío piadoso, también vive constantemente en estos momentos de oración. Luego le vemos su oración, por supuesto, privada, sus vigilias de oración, sus tiempos de oración personal, por supuesto. Pero él está también activo en medio de la casa de oración. Por eso él también se molesta cuando ve todo el negocio que hacían en la casa de Dios. Mi casa es casa de oración para todas las naciones, ha dicho el Señor, ¿no? Entonces, Dios nos llama a su casa a orar cada día, todos los días, constantemente. Y la Iglesia ha heredado esto, hermanos, desde los primeros siglos. Esto no es una cosa inventada, no es una cosa medieval, no es una cosa tardía, esto es algo desde el principio. Vemos claramente en Hechos de los Apóstoles, podéis ver en todos los primeros capítulos, el capítulo 3, 4, 5, veis al apóstol Juan, al apóstol Pedro, que están yendo al templo a la hora de la oración. Están yendo a orar, están yendo a los oficios litúrgicos de oración del templo. Veis al apóstol Pablo, que igualmente lo hace. Esta práctica fue parte de la esencia de la devoción
judía. Y como digo, la Iglesia heredó esto. La Iglesia ya desde los testimonios más tempranos, cuando uno, todas las exhortaciones a la oración que hay en el Nuevo Testamento por los apóstoles, por supuesto están enmarcadas en una visión de un orden diario de oración, de una estructura, de una disciplina. Todos los apóstoles están escribiendo desde esa herencia y esa raíz. Ellos no están hablando de oración en un sentido abstracto. Ellos están hablando de la oración en todo ese sentido y orden y estructura y disciplina que como judíos ellos tenían. Hay testimonios tan antiguos como la Didache, por ejemplo, que ya prescribe básicamente para los cristianos, y ese es un documento escrito en tiempos apostólicos todavía, entre los años 70, finales del primer siglo. Y ya llama a que los cristianos 3 veces al día oren el Padre Nuestro, por ejemplo. Ya está mostrando un ritmo de oración. Luego Tertuliano, un poco más adelante, ya en sus escritos acerca de la oración, él muestra claramente que él ya ha recibido, y él es un presbítero en el norte de África, ¿no? En Cartago, Tertuliano, y él ya nos muestra que para ese tiempo claramente él ha recibido como una costumbre clara de los ancianos, de los obispos, que la oración cristiana tiene 2 momentos principales, ¿no? Y Tertuliano le llama prácticamente 2 oficios obligatorios, ¿no? Es como prescritos, ¿no? Y es la oración de la mañana y la oración de la tarde, ¿no? Y es lo que desde el principio se ha llamado la oración matutina y la oración vespertina o las vísperas, ¿no? Esa oración matutina, luego algunos le han llamado maitines, laudes, etcétera, pero es la oración de la mañana, matutina, la que era al iniciar el día, y la oración vespertina, la oración que se daba al ocaso. Y estos 2 momentos que abren y cierran el día de oración son, por supuesto, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, pero traídos a la plenitud del cristianismo. Es justamente esa misma herencia del Antiguo Testamento, esas 2 prescripciones, mandamientos de Dios, de abrir y cerrar el día sacrificando a Dios alabanza. Esos 2 momentos son los que encontramos en la oración matutina y oración vespertina. La Iglesia, como digo, desde el inicio, ha conservado un ritmo de oración, y esos 2 momentos principales de oración tienen un testimonio tan antiguo que es imposible ignorarlo. Es por eso que en las liturgias de la Iglesia y de todas las iglesias que tenemos liturgia, evidentemente la oración matutina y vespertina son los 2 momentos centrales de lo que vamos a llamar el oficio diario, ¿no? El oficio litúrgico de oración. En la Iglesia Anglicana, por supuesto, en el libro de oración común, en nuestra liturgia, conservamos estos 2 momentos principales de oración como el corazón del oficio divino. Luego también Tertuliano, y más adelante Hipólito de Roma, también otro escrito como las Constituciones Apostólicas, y varios textos de muchos padres de la Iglesia muestran de igual forma que además de estas 2 horas principales, habían otras horas intermedias, otras horas más breves de oración, y se les llamó tercia, sexta y nona, ¿no? Por las horas en el ritmo romano que se seguían, ¿no? Son las oraciones que corresponderían a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Si os dais cuenta, es como un intervalo de 3 horas entre cada tiempo de oración. Y esas horas de tercia, sexta y nona, Tertuliano, por ejemplo, las relaciona con las horas de la pasión de Cristo, con las horas de la crucifixión, el tiempo que estuvo el Señor en la cruz, las palabras que dijo, el momento de su entrega ya entera al Padre.
Y todo eso está reflejado, por ejemplo, en esos 3 momentos breves de oración. También otros padres como el mismo Hipólito y Tertuliano. Es Hipólito el que hace referencia más bien a las horas relacionadas con la pasión. Tertuliano las relaciona con otros eventos del Nuevo Testamento, como la reunión de los apóstoles en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado, la hora a la que el apóstol Pedro está orando, cuando ve la visión del lienzo, ¿no? Cuando va a donde Cornelio, y situaciones de estas, ¿no? En las que se ven momentos de oración que justamente seguían la liturgia judía y que los apóstoles seguían, y la Iglesia adopta esos momentos. Es importante decir también que ya desde el principio se ve que la oración de la mañana matutina y la vespertina, como oficios principales de oración, fueron oficios congregacionales, fueron oficios de oración que se celebraron como una liturgia eclesial, comunitaria, la iglesia orando en comunidad. Y las horas pequeñas o intermedias, como tercia, sexta y nona, fueron horas más a nivel privado. Eran horas en las que cada cristiano debería apartar unos minutos para orar al Señor en esos momentos. Luego también vemos en los testimonios antiguos de estos mismos padres que la Iglesia ha reservado también, siguiendo como modelo al mismo Señor Jesucristo, que es nuestro maestro de la oración, la Iglesia ha reservado momentos nocturnos de orar. Ya a esto se le han llamado vigilias, ¿no? También es, por supuesto, herencia judía. Ya en las Escrituras hay muchas referencias a las vigilias de la noche y a la oración nocturna. Y la Iglesia, de igual manera, siguiendo ese ejemplo, tuvo también vigilias, ¿no? La vigilia principal como a las 12 de la noche, y de ahí a veces hasta 2 o 3 vigilias durante la noche. Pero eran momentos, tiempos especiales de orar cuando la noche lleva a la calma de la creación. La creación está en silencio, en calma, durmiendo, y es un momento especial para orar. De esta manera, hermanos, la Iglesia, desde muy antiguo, como digo, y esto en las iglesias litúrgicas, doy gracias a Dios que hemos buscado conservar esto, porque es un tesoro, es verdaderamente maravilloso y de mucho provecho para nuestras almas. Y no solo eso, sino que verdaderamente el poder santificar el tiempo, el poder tener una disciplina que nos lleve a adorar a Dios y a separar momentos específicos para orar y adorar a Dios, es algo que nos hace caminar como un verdadero sacerdocio. Es algo que permite a la Iglesia vivir verdaderamente su ejercicio sacerdotal, unidos a Cristo, que Él es el liturgo principal, ¿no? El que nos lleva y nos introduce al lugar santísimo, al trono de la gracia. Pero es una maravilla poder hacerlo y poder santificar cada día. A veces no es posible, por supuesto, observar todo el ciclo, ¿no? Con las horas intermedias, pero sí que la Iglesia ha llamado siempre a los cristianos a buscar, por lo menos observar la oración matutina y vespertina y hacer todo el esfuerzo por tener por lo menos una hora intermedia. Luego hay una hora final del día que también se solía observar, que se llamaban las completas, que era como antes de acostarse. Cuando la oración vespertina se hace pronto, pues se puede hacer una oración final antes de dormir. Todas estas cosas parecen muy de sentido común, pero es un ritmo realmente que la Iglesia tuvo como natural desde el principio. Ahora, antes de finalizar, solo quiero decir un poco cómo los anglicanos estructuramos los oficios de la oración y por qué para nosotros es tan importante y tan rico esto, una herencia tan rica, ¿no? Para nosotros, para nuestra fe.
Ya desde el principio, hermanos, se ve en la Iglesia que el libro clave para la oración en la Iglesia son los salmos, es el Salterio. Y definitivamente, sin duda, desde todos los testimonios de los padres de la Iglesia acerca de los tiempos de oración, los salmos son lo que inundan los oficios de oración. Por eso es que desde la Iglesia nosotros, en la estructura de la oración común que empezamos invocando a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iniciamos con unos versículos introductorios que nos llevan, nos introducen a la adoración. Confesamos nuestros pecados al Señor. Luego iniciamos también con una exhortación a la alabanza, ¿no? Un llamado a la alabanza que es bíblico también. Oh Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y empezamos con el Salterio. Y empezamos un ciclo del Salterio que nos permite darle la vuelta al Salterio cada mes o cada 2 meses. Y así estamos alrededor de los salmos, como el corazón de la oración. Luego tenemos también lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, lecturas que debemos hacer con la mente, con el corazón, con la boca, meditando en las Escrituras, llenarnos de la palabra de Dios, no lecturas pequeñas, lecturas a través del leccionario que nos van a llevar a cubrir prácticamente el Antiguo y el Nuevo Testamento, a través de los tiempos de oración. En medio de esas lecturas tenemos himnos de alabanza, himnos bíblicos, algunos himnos que son salmos y algunos otros himnos también que pertenecen a la liturgia cristiana de los primeros siglos, himnos que nos unen a los cristianos que desde el principio han confesado a Cristo, ¿verdad? Luego, después de las lecturas bíblicas, normalmente puede venir la confesión de la fe, la confesión del credo, y luego la oración. Y la oración en sí ya me refiero a la súplica. Por supuesto, en cada oficio de oración oramos desde nuestro corazón, unidos a Cristo, la oración que Él nos enseñó, el Padre Nuestro. Expresamos nuestras oraciones libres, nuestras oraciones propias, nuestras intenciones de oración e intercesión y súplica. Y también nos unimos a la Iglesia de todos los tiempos a través de las colectas, es decir, oraciones que están escritas y que la Iglesia ha orado desde los primeros siglos, oraciones tan precisas y profundas que las hacemos propias y las oramos junto con la Iglesia en todo lugar. Finalmente, después de toda esta oración y súplica, terminamos con una doxología y una bendición final. Entonces, los oficios de la oración normalmente siguen ese orden. Sean hechos principalmente en comunidad, ya sea en la familia o en la comunidad de la iglesia, pero también en forma íntima se pueden hacer. Y son una maravillosa herramienta para nuestra vida de fe y, por supuesto, un sacrificio agradable a Dios. Así que yo os animo a todos a disciplinar vuestras vidas de oración. Os animo a utilizar estas herramientas maravillosas de la liturgia cristiana, como las que usamos nosotros en el libro de oración común. Y los que no tengáis esa posibilidad o no queráis utilizar una liturgia, separar esos tiempos de oración a través de los salmos y de las lecturas del Antiguo, del Nuevo Testamento, de la oración del Padre Nuestro desde el corazón y las peticiones personales también es una buena opción. Así que yo os animo a que busquéis una vida de oración más profunda, unidos a la oración que la Iglesia celebra en todo lugar, porque esto no es algo de una denominación. Diferentes denominaciones como cristianos tenemos a lo largo del día estos momentos de oración en los cuales podemos buscar esa unidad a la que Cristo nos ha llamado en la caridad. Así que, amados, eso es lo que quería comentaros hoy.
Es algo así improvisado lo que he hecho, pero era mi intención poderlo, poderlo comentar con vosotros. Las exhortaciones de la Escritura son múltiples a que nosotros oremos de esta manera, que oremos durante el día, ¿no? En el Salmo 119 dice 7 veces al día te alabaré por tus justos juicios, ¿no? Y a medianoche me levantaré y te alabaré. Ánimo, que el Señor os bendiga, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén.